¿Verdad que es un fastidio? Se enciende la luz de Check Engine, en el cuadro conectamos el escáner y ¡zas! Aparece un código que nos deja con más preguntas que respuestas. Pues hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos que suelen dar guerra, el P0474. Vamos a desglosar qué significa, por qué es importante y, lo que es crucial, cómo solucionarlo bien y a la primera. Bueno, vamos directos al grano. El código P0474 nos está diciendo que el módulo de control del motor, que es el cerebro del coche, ha pillado una señal extraña del sensor de presión de los gases de escape. O sea, la señal que le llega es intermitente o simplemente no tiene lógica. En resumen, el sistema no se fía de la información que está recibiendo de este componente. Y esto es muy importante, porque este sensor no es un adorno, ni mucho menos. Es una pieza fundamental para el rendimiento, sobre todo en motores modernos, con turbo de geometría variable. Sí, como los que encontramos en un montón de Ford, Cummins o Mercedes. Básicamente mide la presión de los gases para que el motor pueda ajustar el turbo y la recirculación de gases de forma perfecta. Si falla, la eficiencia y la propia protección del motor se van al traste. Entonces, pasemos a ver por qué una simple lucecita en el salpicadero puede ser el aviso de algo mucho más serio. Porque no es solo una advertencia, es una llamada a la acción en toda regla. Este fallo se traduce directamente en cómo se siente el coche al conducirlo. Lo más obvio, claro, es la luz de Check Engine, pero lo que de verdad se nota es esa pérdida de potencia, esa sensación de que el coche está perezoso, que no responde como debería. Además, puede impedir que el filtro de partículas se regenere y, en casos graves, hasta puede que el motor se niegue a arrancar. Y esta cita lo resume perfectamente. No estamos hablando de un problemilla sin importancia. Ignorar el código P0474 puede provocar una cadena de fallos carísimos. El exceso de presión puede dañar componentes que valen un dineral, como el turbo o el filtro de partículas, y en el peor de los casos, afectar gravemente al motor. Ahora que entendemos la gravedad del asunto, la pregunta es lógica. ¿De dónde viene este problema? Vamos a identificar a los sospechosos habituales. A ver, la clave para una buena reparación es siempre un buen diagnóstico, y para eso necesitamos saber qué estamos buscando. Así que, ¿qué es lo que normalmente provoca este código de error? La experiencia en el taller nos dice que, la mayoría de las veces, el problema no es el sensor. El punto clave suele ser el tubito que conecta el colector de escape con el sensor. Con el tiempo, se llena de hollín, de carbonilla y se obstruye, así de simple. Otras causas muy comunes son los problemas eléctricos, como un cable dañado o un conector oxidado. Solo después de descartar todo esto, deberíamos pensar en un sensor defectuoso o, en casos ya muy raros, en un fallo de la centralita. Muy bien, con las causas en mente vamos a ver cómo abordar el problema de forma metódica. Este es el plan de acción para diagnosticar el P0474 sin dar palos de ciego. El orden aquí es fundamental. Lo primero de todo siempre es buscar boletines del fabricante. A veces la solución es una simple reprogramación. Si no hay nada, pasamos a lo más probable: inspeccionar y limpiar ese dichoso tubo. Luego, una revisión visual a fondo del cableado en busca de daños. Comprobamos que no haya fugas en las tuberías. Y si todo parece correcto, entonces, y solo entonces, sacamos el multímetro para verificar voltajes y conexiones a tierra. Y esto ilustra a la perfección los errores que hay que evitar. El más común es correr a comprar un sensor nuevo. No, el primer paso es la limpieza y la inspección. Cambiar piezas sin un diagnóstico completo es la forma más rápida de perder tiempo y dinero. Hay que seguir el proceso lógico, de lo más simple y probable a lo más complejo y costoso. Una vez completado el diagnóstico, llega el momento de la verdad, aplicar la solución. Veamos cuáles son las reparaciones más efectivas para este código. Como es natural, las soluciones se corresponden con los pasos del diagnóstico. Si el tubo estaba obstruido, se limpia o se reemplaza. Si el cableado estaba dañado, se repara. Si había una fuga, se sella. El reemplazo del sensor es una de las últimas opciones, y la reprogramación de la centralita solo se hace si lo especifica el fabricante. La lógica es impecable. Si hay algo con lo que nos tenemos que quedar de todo este análisis, es con esta idea. Ante el código P0474, la paciencia y el método son nuestros mejores aliados. Empezar por las comprobaciones más sencillas, como la limpieza del tubo y la inspección del cableado, es la estrategia más inteligente y económica. Así que al final, todo se reduce a una pregunta clave que resume este recorrido. ¿Cuál es la primera comprobación que se debe realizar? Con todo lo que hemos visto, desde los síntomas hasta las soluciones, queda claro que actuar de forma informada es esencial. La próxima vez que aparezca el código P0474, la respuesta a esa pregunta marcará la diferencia entre una reparación rápida y una factura muy costosa.